feliz, amado. Dios no es el Dios de la religión, acusador, huraño, un ser como el diablo lo catalogó cuando le dijo a Eva, con que Dios os ha prohibido todos los árboles del huerto, como diciendo, Dios es un prohibidor que los priva a ustedes de los placeres, cuando Dios solamente prohibió un solo árbol. Así hace el diablo. Así nos vende la imagen de Dios. Pero ese no es Dios. El Dios del cielo celebra las cosas buenas que Él hace. El Dios del cielo, en los 7 días de la creación, en cada uno de ellos vio su obra de cada día y dijo, es bueno, es bueno, es bueno, 7 veces. Y el último día dijo, es bueno en gran manera, y aprobó su obra. Cuando introduce a su primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y hubo fiesta en Belén cuando él anunció el nacimiento de su hijo. Y se cantó gloria a Dios en las alturas. Hubo música, los ángeles descendieron, porque Dios celebraba que introducía a su hijo en la tierra. Así pasó cuando el pródigo llegó a la casa. El padre hizo fiesta, mató el cordero gordo y dice, alégrense conmigo porque mi hijo estaba muerto y ahora está vivo. Es el espíritu de la mujer que encontró la dracma perdida. Reunió a los vecinos y dijo, deben mis parabienes porque la dracma apareció. Dios celebra, amados. Celebremos las obras de Dios. Celebremos las obras de Dios. Celebremos las obras de Dios. Dios no nos quiere con una conciencia culpable. Él te dice, tus pecados te son perdonados. Si nuestra conciencia no nos acusa, mayor que nuestra conciencia es Dios. Mayor que nuestra conciencia es Dios. Él nos ha limpiado también tu conciencia y la mía. Una vez más, dice el Señor, disfrutemos de servir al Señor. Todo lo que hagamos, hagámoslo con alegría, con gozo, con fiesta. Aunque requiera sacrificio, abnegación, entrega, privación, en fin, no importa el precio que tengamos que pagar. Celebremos a Dios con alegría. Todo el tiempo de mi adoración, mientras adorábamos, sentí en mi corazón algo que yo pensaba que era mío, amado. Yo pensaba que era lo que yo sentí en mi corazón como de parte mía, y hasta que el Señor me dijo, no eres tú, soy yo en ti. El Espíritu me hizo mirar a Jessica y no en el momento desde que la vi, desde que pensé que estaba acá, sentí una gran alegría al verla aquí honrada por el Señor entre los príncipes de su pueblo. Y yo pensaba que era el sentir de su pastor, de su padre, y Dios me dijo, no eres tú, soy yo que estoy feliz porque traje a Jessica aquí para adorarla. Y yo comencé a me sentí honrado de tener personas como ustedes acá, amados, porque en el Espíritu el Señor me los ha hecho evaluar. Me vino el sentir de tener un hombre aquí tan amado por Dios como el hermano Juan Sebastián, que tiene tantos años como yo sirviendo a Dios, que es un apóstol que Dios lo ha usado para organizar muchas iglesias y está aquí recibiendo oxígeno del cielo con mucha humildad. Y ver otros también que son de pastores, como Andrés González, que preside pastores y otros. Y el Espíritu Santo me fue llevando a apreciar a muchos que aquí, que aunque son jóvenes, apenas comienzan el ministerio, Dios testifica que tienen un corazón sincero, que lo andan buscando y que quieren agradarlo, aunque luchen y crean que no lo han logrado, porque apenas están comenzando a recorrer el camino.
corazón de Dios hay una gran complacencia, hermano. Fuera de lo que nosotros podamos sentir personalmente, porque tú te puedes sentir de otra manera con relación a tu persona, puedes sentir mucha insatisfacción, y con relación a la relación con los demás de la misma manera. Pero está hablando Dios ahora, que no mira nuestros errores, que no mira nuestras faltas. Dios no está diciendo no hay faltas, Dios está diciendo yo perdoné las faltas. Dios no está diciendo no hay debilidades, te estoy diciendo me olvido de tus debilidades y aprecio el trabajo de amor que tú haces para mí. Yo sé lo que tú dejaste por mí. Pero quiero que lo que tú dejaste por mí sea resultado de lo que yo dejé por ti. Que sea el resultado del amor, la reacción de la gratitud. Porque esa es la única manera que nace lo genuino en nuestro ministerio. Cuando lo que hacemos es el resultado de haber entendido el amor de Dios. Amados, paz, 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 dice el Señor. Sea la paz, paz, paz. Deja tus cargas allá. En mi presencia ven, descargar en paz. Yo he quitado tus cargas. Yo te he descargado, dice Dios, como hice con Israel en Egipto. He quitado tus pesadas cargas. En paz. En paz. Encontré mi esperanza y el valor que tu cruz me regaló. Mi roca y mi fortaleza, solo tu voz me da guía y dirección. Encontré mi esperanza y el valor que tu cruz me regaló. Mi roca y mi fortaleza, solo tu voz me da guía y dirección.
eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo. Abba, Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Amén. El Señor me hizo mirar hacia ustedes, amados ministros de la adoración, y pude percibir y leer en lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón un gran agrado de parte de Dios. El Señor me hizo ver la manera como los ha honrado a ustedes de una manera individual. Y el Señor me decía, el que sabe de música puede encontrarse con músicos y ponerse de acuerdo y ensayar una canción y cantarla bien, porque saben todos de música. Pero Dios me dijo que en el caso de ustedes se han armonizado, no tanto porque son músicos, sino porque tienen el mismo espíritu. Y Dios quiere que sigan con ese mismo espíritu. Y el Señor me decía, a ver cómo lo puedo decir, porque hay cosas que uno recibe en el espíritu y uno decirla con las palabras es muy complicado, pero voy a ver si transmito la idea. La idea es que ustedes son adoradores y ustedes adoran para Dios, pero Dios está contento porque a la vez que ustedes, por el don de Dios, lo que han recibido de Dios, lo están adorando a Él con toda libertad y expresión, ustedes también están facilitando las cosas, el medio para que los demás, nosotros, podamos también adorar al Señor. En otras palabras, que no solamente ustedes están ofreciendo una ofrenda, sino que ustedes están preparando, colaborando, contribuyendo, facilitando y usando el don de la música y el cántico y la expresión y el sentir para que nosotros también nos celebremos en esa misma nube de humo, incienso que sube a la presencia del Señor. Y Dios los insta a seguir hacia adelante, a no desmayar, que Dios tiene cosas lindas y grandes para ustedes y Dios los va a honrar. Y Dios les hace un llamado a ser adoradores de la vida del reino, con el testimonio enseñar al resto de los adoradores en las naciones que todavía no han llegado a ese nivel, que puedan también entender lo que es la verdadera ofrenda, la verdadera adoración y lo que agrada a Dios. No tengan temor. Si Dios los llama una vez a dedicarse a la adoración, a la música, porque Él los va a sostener y Él va a suplir vuestras necesidades. Pero el Dios del cielo les hablará a su debido tiempo a cada uno individualmente. Yo los bendigo. Pido a todos los ministros que levanten sus manos hacia ellos en el nombre de Jesús. Yo los bendigo en la palabra de Dios. Yo los bendigo en el amor de Dios. Yo los bendigo en el pacto de Dios. Yo los bendigo en la generosidad de Dios. Yo los bendigo en el plan que Dios tiene con la vida de cada uno de ustedes individualmente. Dios los guarda en salud, en paz, en prosperidad. Dios cuida a sus familias, a sus hijos. Dios los lleve de honra, los llene de honra. Dios los guarde de caída, de escándalos, de malos obreros, de perros, de mutiladores del cuerpo, que nunca se desvíen. Que Dios sea con ustedes y los lleve de gloria en gloria, de honra en honra. Y que sus oraciones y sus ofrendas sean gratas siempre delante del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Yo quiero decirles, amados, que estos no son halagos humanos. Es un recurso para que ustedes se sientan bien.
Es el sentir verdadero del corazón de Dios. Del corazón. Se lo digo de corazón. Pensaba yo que era un sentir mío. Pero Dios no es tu sentir. Es mi sentir. Y tuve que procesar ese sentir. Pero ya al último no tenía duda. Era el sentir del corazón de Dios en mi espíritu. Es mucho más. Yo sé que ustedes son hombres de Dios espirituales y saben lo que es el proceso de recibir algo en espíritu, poder verbalizarlo. Es muy difícil. Yo cuando estoy profetizando, yo veo imágenes en mi mente y tengo que interpretar las imágenes. A veces tardo para ver qué es lo que tú quieres decir. Es como Dios le dijo a Amós: ¿qué ves, Amós? Una plomada de albañil, Señor. He aquí yo pongo plomada de albañil sobre mi pueblo Israel. ¿Qué ves, Amós? Veo una canasta de fruta, Señor. Pues yo veo imágenes cuando profetizo. Y es muy difícil a veces. Claro, Dios siempre me ayuda a decir lo que en realidad quiere, pero veo las imágenes en mi espíritu. Es tan hermoso vivir en el espíritu. Es vivir el cielo que la tierra. Decimos, amados, a no salir del espíritu, a vivir en el Espíritu Santo. Miren, mis palabras son muy escasas para yo expresar lo que Dios está sintiendo en este momento por ustedes, por nosotros, muy escasas. Mis palabras son muy escasas. No puedo decir con palabras lo que siente el Espíritu del Señor. Pero que el Señor nos dice que no nos desanimemos, que no desmayemos, que sigamos adelante en nuestra lucha, que dejemos que sea Él que valore en su amor y justicia lo que Él hace a través de nosotros. Porque nosotros no tenemos la capacidad para evaluar lo espiritual, porque estamos muy dañados emocionalmente. El ser humano está dañado por la naturaleza del pecado del hombre y por todo lo que hemos heredado en milenios de historia del hombre. Porque el mal se ha multiplicado y la degeneración humana se ha heredado de generación en generación. Pero cuando el diablo sabe que alguien es elegido, desde su niñez lo atormenta, desde su niñez trata de dañarlo, con traumas, con rechazos, con situaciones para dañarnos, para incapacitarnos, porque sabe que va a llegar el tiempo que Dios se va a aparecer a nosotros y entonces ya está preparando su maldad, su iniquidad para neutralizar ese propósito. Y nosotros servimos a Dios, mis amados, con esos antecedentes que están guardados ahí, están almacenados, y aún nosotros mismos no sabemos evaluar esas cosas, porque están en el subconsciente, cosas que nos pasaron en nuestra niñez y están ahí. Eso nos han hecho personas tímidas, apocadas, complejas, resentidas, de todo tipo. Y no hay nadie que se haya podido escapar, aún aquel que más ha recibido amor de sus padres y que fue cuidado. Siempre hay cosas que nos dañan. Cuando venimos al Señor, mis amados, todas esas cosas nos incapacitan aún para ver a Dios. Una persona que fue maltratada por sus padres o fue abandonada, se distorsiona la imagen paternal y ve a Dios distorsionadamente. Cuando una persona fue rechazada, es muy difícil que se ame a sí mismo y muy difícil a que acepte y crea en el amor sincero de los demás. Puede que interprete con hipocresía toda expresión, porque se siente rechazado internamente. Así el diablo nos va condicionando a todos, y no creo que nadie sea totalmente sano emocionalmente. Estamos muy dañados, y así nos comportamos, así vivimos, y eso nos afecta en todo, aún para ver a Dios, aún para relacionarnos con el Señor, relacionarnos con los demás. Pero el Padre, que conociendo nuestro estado, mandó a Jesucristo para perdonarnos, santificarnos y liberarnos.
este mismo Padre puede interpretar en nuestro servicio y en nuestro deseo de agradarle cómo nos sentimos nosotros cuando le fallamos. Él entiende más que nosotros, porque nosotros a veces somos muy injustos con nosotros mismos, muy severos, muy autoexigentes, y como somos así muchas veces no tenemos una aprobación de lo que hacemos. Siempre estamos insatisfechos y creemos que Dios se siente de la misma manera. Es como el que no se siente perdonado, que piensa que Dios no lo ha perdonado porque no se siente perdonado. Pero Dios te dice, no es como tú te sientes, es como yo me siento. No te sientes aprobado en lo que tú has hecho para Dios. Están las demandas del Espíritu. Yo que desde los 16 años me entregué al Señor y que solamente he hecho servir al Señor. Mis amados, Dios me tiene que consolar, porque yo tengo tanta demanda. Quiero ser, porque le quiero agradar, tan excelente en todas las cosas, y viendo que no tengo capacidad en todas las áreas, pues me siento muy pequeño. Y digo, Dios mío, yo te he dado 40, 50 años de mi vida. Si me pongo a evaluar el resultado, quizás otros pueden decir, oh, Dios te ha bendecido, pero yo digo, Dios Padre, cuán poco yo he hecho. No tanto por situaciones emocionales, sino porque entre más nos acercamos a Dios, más grandes son las demandas. Pero eso es una ley espiritual. Dios no tiene la culpa de eso. Todo el que se acercó a Dios se sintió pecador. Cayeron como muertos a sus pies. Isaías decía, ay de mí que soy muerto. Dios, que es perfecto, produce en los imperfectos un sentimiento de incapacidad, de insuficiencia. Eso es natural. Y es bueno espiritualmente, en cierto sentido, sentir satisfacción, porque inmediatamente nos sentimos satisfechos. Podemos caer en el problema espiritual más peligroso, que es el estado de la laodicense. Yo soy rico, estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Consejo: dejemos que sea Dios que nos evalúe, porque al final el trabajo lo hacemos para Él. A mí me ministra lo que dice Pablo: ¿quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Si el Señor lo aprueba, y si estuviera mal, poderoso es el Señor para levantar. En otras palabras, entiendo que Dios quiere decir que el hermano no es siervo tuyo, es siervo del Señor, y él sirve al Señor, y él vive para agradar a su Señor. Según tu evaluación, ese siervo es inútil, ese siervo está fallando, y uno lo juzga. Pero el dueño, el Señor, dice: yo estoy contento con mi siervo. Yo no sé por qué tú estás. Yo estoy contento con él. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Si fuera tu siervo, júzgalo y dile: no, siervo malo, infiel eres. Pero si es Dios, el siervo de él, el que tiene que aprobar o desaprobar es el dueño del siervo. Entonces dice Pablo: pero si aún estuviera mal, poderoso es su Señor para levantarnos. Y eso me ministra poderosamente a mí. Eso puede regir nuestra relación. Y se lo digo de corazón, en el contexto de lo que vi mientras adoraba a Dios, sin ningún idea. No estoy aquí para que usted se sienta bien, Dios me ministró, qué lindo es Dios. No. Eso sería fuego extraño en el altar, y líbreme Jehová de tal cosa. Estoy diciendo lo que veo en mi espíritu. Me conocen como predicadores, saben que tengo demandas y mi predicación es muy elevada, muy exigente, y hay mensajes que yo mismo salgo corriendo cuando lo predico. Pero bueno, esas son las demandas de la santidad de Dios, que ya Cristo cumplió para nosotros. Y está ese balance, que tengo que sentir satisfacción para poder
para no conformarme y seguir dando más al Señor, más al Señor. Pero por el otro lado, no ser injusto con nosotros y dejar que sea el Señor que nos evalúe, porque el Señor es justo. El Señor no juzga tanto el resultado, el Señor juzga la intención del corazón. Abraham, Dios le dijo que sacrificara a su hijo, y él fue a sacrificar en su angustia y vivió toda esa experiencia. Y ya cuando iba a asesinar a su hijo, en el momento que lo iba a asesinar, oyó una voz que le dijo: Abraham, detente, no tienes que hacerle daño a tu muchacho, ya yo sé que tú me temes. Pero Dios lo supo desde antes de proponérselo. Era una prueba para revelar muchas cosas, revelar el sacrificio de Cristo, la paternidad de Dios y muchas cosas. Pero eligió a Abraham para eso, de lo que es una relación de totalidad con Dios. Pero me ministra mucho que pongan ustedes como padre. A veces usted está armando algo en su casa y vienen los niños: papi, yo te quiero ayudar. Ok, papito, ayúdame. Y es un reguero los muchachos y dañan todo. Pero hijito, por favor, no me estás ayudando, me estás desayudando. Pero y el niño se: papi, yo no te quería ayudar, Dios sabe que si tú quieres ayudarlo y tú lo desayudas y él no aprueba lo que tú haces, tú vas a salir llorando diciendo: yo quería ayudarlo y no pude ayudarlo. Dios es Padre y él mira la intención del corazón. Él sabe si tú quieres ser santo, aunque tú no logres serlo al nivel que tú sientes de lo que Dios te ha pedido. Él lo sabe. Hay una canción que yo cantaba que lo cantamos en los retiros de los jóvenes, que dice: me basta que lo sepa Dios. Amén. Muy linda canción. Me basta que lo sepa Dios. Créanme que esa meditación no es solamente para ustedes, para mí. Yo siempre la necesito. El Padre tiene que estarme consolando constantemente. Yo fui una persona muy sana. Yo soy el primer varón en mi casa. Nacieron 3 mujeres antes que yo. Mi papá quería tener un varón. Mi mamá se lo quería dar. Y mis hermanas querían un hermano. Y nací. Así que yo soy en mi casa el consentido, el amado. Y después de eso viene Dios y me hace el pastor de la casa y me bendice. Mis hermanas me dicen: nosotros no te vemos como hermano, te vemos como nuestro pastor. Y es cierto, yo veo la relación que me ven, me piden consejo, me ven así. Y digo: yo soy muy honrado. O sea, yo fui tan mimado, tan cuidado, que en realidad no tengo por qué sentir complejo. Eso no significa que yo no tenga algún trauma. Ya dije que nadie se salva de los traumas. Amén. ¿Quién no tiene una fobia? Yo me monto en un avión y voy orando todo el camino. La gente pregunta: ¿no se baja del avión? Claro. Pero yo le tenía miedo a las alturas. Tengo esa fobia. Me subo a un edificio y me voy hacia abajo y me mareo, me pongo mal. Y allá arriba me paso orando todo el tiempo, orando. Alguien me dijo: ora más abajo que arriba. Que te cuide Dios. Pero son cosas. Yo me subía en un árbol así pequeñito en mi casa y miraba hacia abajo y temblaba. Cruzaba el puente que era bajito, un puente que había en mi pueblo, y yo no caminaba donde caminaban los peatones, caminaba donde iban los autos. Y cuando miraba las cantarillas, donde bajaba, bueno, son cosas. Mi esposa se ríe de mí, porque ella se monta en un avión y es feliz, ella mira a las ventanas y cosas, y yo ahí ya me sudan las manos, y ella se burla de mí. Pero mi esposa tiene miedo que caerse de la cama. Pero un miedo que yo cuando me ando la selva así, no. Digo: pues hay una alfombra abajo, ¿qué es lo que te va a pasar? Las veces que yo me caía, yo dormí más en el piso que en la cama. Y yo recuerdo que yo veía como amortiguaba el golpe, como que tiene calambre y se da un golpe. Y ahí amanecí yo tantas veces en el piso. Y digo: yo por lo menos estoy a 30,000 pies. El miedo es justificable, pero caerte de la cama, ¿qué te va a pasar? No hay nadie sano, solamente el Señor. Amén. Amén.
Dios es justo y es bueno, es misericordioso. Sigamos adelante, amados, tratando de dar lo mejor para Dios, y el Espíritu Santo, pero sin desánimo. El que retrocede no agrada a Dios, el que se desanima no agrada a Dios. Amén. Amén. Digan, miren, los psicólogos dicen que una persona tiene buena salud mental cuando el potencial para bregar con los problemas de la vida es más grande que las demandas de la vida. Los psicólogos dicen que cuando una persona tiene un problema, se aflige, se siente amenazado, pero si tiene 2 o 3 y ya vienen más y dice y no tiene capacidad, puede colapsar, porque hasta aquí llegué mi fuerza, no puedo más. Pero los psicólogos ven que cómo se manifiesta una buena y una mala salud mental, y eso nos va a enseñar algo espiritualmente hablando, porque somos alma y somos espíritu. Adán, cuando pecó, perdió la buena salud mental, porque en vez de decir, asumir responsabilidad, yo fallé, dijo la mujer que me diste, y comenzó a culpar a los demás. Es una defensa psicológica. Un estudiante fracasa en un examen y comienza a decir, bueno, lo hice mal porque la maestra tomó los puntos más difíciles y complicados, porque nos quería hacer la imposible y se propuso que no sacáramos buenas notas, por eso yo fracasé. Mala salud mental. Hay otro que fracasó igualmente que y dice, bueno, yo fallé porque yo no estudié lo suficiente, pero en la próxima lo voy a hacer mejor. Eso es una buena salud mental. Es reconocer mi fallo y decir, lo voy a hacer mejor en el futuro. Yo creo que es una buena ilustración para lo espiritual. Reconocer, no, yo no estoy haciendo bien, estoy siendo mediocre, estoy muy limitado, pero en la próxima lo voy a hacer mejor. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, porque yo le sirvo a un Dios de la perfección, que me lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Dale un aplauso al Señor. Amén. Vamos a tocar algo al mensaje que estamos predicando y dejemos que el Espíritu fluya como Él quiera. Cuántas enseñanzas de Dios. Amén. Abran sus Biblias otra vez en Romanos. En el capítulo 1. Aleluya. Dios es bueno y es fiel, amados. Vamos a leer el texto de Romanos capítulo 1, versículo 14. Padre, vamos a estudiar las Escrituras. Por favor, háblanos como tú siempre lo haces. En el nombre de Jesús. Amén. Romanos 1:14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Dijimos ayer que la palabra deuda, esa es la palabra griega, ofeile, que
Hay otra forma también, que es una forma más alargada de ofeile, que expresa algo más concretamente. Esa es la palabra ofeilema, que también se traduce como deuda. Ya dije que esa es la misma forma, pero más alargada, más enfática. Y entonces está la palabra deudor, que se deriva de deuda, que es ofeiletes. Ofeiletes. Uno que debe cualquier cosa a otro, principalmente con respecto al dinero, que usa en la Biblia. Y el verbo es ofeile. Ofeilo. El verbo es ofeilo. Ofeile es deuda. Ofeilete es deudor. Y el verbo es ofeilo, que significa deber. El que debe, deber. Hemos aplicado lo que dice la Biblia, lo vamos a seguir aplicando, de que el apóstol Pablo en Romanos 15, 27 dice que los gentiles son deudores de los judíos porque ellos recibieron lo espiritual, o sea, la herencia espiritual. Así que nosotros tenemos una deuda con los judíos, con los hebreos, porque por el endurecimiento de ellos vino la salvación a los gentiles. Y así lo hizo Dios. Y el que es espiritual y acepta y admira y respeta el plan de Dios, va a decir, si Dios eligió este pueblo para que este pueblo fuese el depositario y el administrador de la revelación y del impacto y del propósito, como Dios le dijo a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, y ese pueblo por su rebelión, por su rechazo a Jesús, fue puesto a un lado para Dios aprovechar ese tiempo para salvarnos a nosotros. Pues el apóstol Pablo, en una aplicación espiritual muy elevada, porque puede verse algo sencillo, pero eso es muy elevado. Debíamos tener una gratitud hacia la nación hebrea. Digo, al Israel de Dios. Una cosa es el Israel político y otra cosa es el Israel de Dios. Muy bien, hemos deducido o aplicado de que cuando recibimos algo nos convertimos en deudores, y por ser deudores tenemos una deuda. Tenemos un deber. La palabra deber, que es el verbo ahí, deber algo, ofeilo. Pero también piensa en la palabra cuando uno tiene un deber, una obligación. Pusimos varios ejemplos y yo quiero continuar poniendo otros ejemplos, porque después que vayamos a aplicarlo donde Dios quiere que apliquemos más, pero vamos a tener una idea más clara. Yo hice una selección del uso de estas palabras, que ahí implica el sustantivo, el adjetivo y el verbo, pero los tres tienen la misma raíz en el griego. Pensemos ahora en algo. Vengan conmigo a Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Una porción bíblica muy conocida, pero veremos algo acá. Versículo 7 en adelante. Lucas 17, 7 hasta el 10. Dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice:
pasa, siéntate a la mesa. No le dice más bien, prepárame la cena, síguete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. Esa es la segunda pregunta. La tercera es, y a la vez que Jesús pregunta, está contestando. Dice el 9, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Y Jesús, pensando en la cultura de aquellos días, con relación a los siervos, dice, yo pienso que no. Entonces viene la enseñanza. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos de hacer, ahí está el verbo ofeilo, en plural. Pues lo que debíamos de hacer, eso hicimos. Lo que debíamos de hacer, eso hicimos. Dame tu atención y apliquemos la palabra. La cultura de aquellos días, un esclavo no tenía ningún derecho, pero tenía muchas responsabilidades o deberes. El bienestar, la felicidad de un esclavo dependía de la generosidad de su amo, porque en realidad, como culturalmente no merecía nada y no podía exigir nada, su única esperanza es tener un amo que apreciara su servicio. Jesús, enseñando la vida del reino, dice que señor o amo, que su hijo, o sea, su esclavo viene del campo después de un día de muchas horas de labor. En aquellos días era de 6 a 6, 12 horas en el campo, y viene a la casa y dice, wow, tú trabajaste demasiado, ven, siéntate a la mesa conmigo, vamos a comer juntos. No, dice, pienso que no. Él va a decir, mira, ahora sírveme tú a mí. Y el siervo se paraba, servía, y después, me imagino, como hacían los meseros, con la toalla aquí, mirando a su señor ahí, esperando que él coma, mirando, algo más, mi señor, sí, tráeme otra cosa. Como usted diga, señor, mira otra vez, trae el asunto. Y se quedaba ahí esperando, estás cansado, 12 horas de trabajo, y está ahí. Tráeme más, sí, mi señor. Y el señor ahí todo su tiempo comiendo, tranquilo, y él esperando una orden para servir a su señor. Después que el hombre come y se recoge todo, dice, ahora retírate, puedes comer tú ahora. Y el siervo iba y comía. Jesús dice, y él mismo responde, ¿qué señor, cuando llega un esclavo del campo, le dice, siéntate a la mesa? Dice, pienso que no. Y dice lo que hace todo el mundo. Entonces se dirige a los siervos y dice que cuando hayamos hecho algo, siervos inútiles somos, porque lo que había que hacer, eso hicimos. Amén. Yo veo aquí un contraste. Los siervos tenían deberes con sus señores. Y Jesús dice que aunque trabajen como bestias, no deben esperar una felicitación o una aprobación, porque su trabajo es servir. Si un amo compró un esclavo, pagó por él con una propiedad privada, lo compré para que me sirva y me está sirviendo. Está cumpliendo con el deber del servicio, porque él fue comprado para eso y pertenece a su amo. Y el amo le asigna deberes y él debe hacerlo de buen ánimo
y debe hacerlo eficientemente. Oiga la palabra, debe, es un deber, ofelo. Ese servicio que da ese esclavo, que es un servicio obligatorio, era tan real, ese rasgo cultural en la antigüedad, que los siervos estaban conscientes, convencidos de que su destino era servir y nada más que servir. Era un deber por pertenecer a su amo. Un deudor. Ahora, en el caso de nosotros, en la aplicación, nosotros somos hijos de Dios y también somos siervos de Dios. Tenemos esos dos tipos de relación. Somos hijos de Dios, pero también somos siervos de Dios. En cuanto a la relación, somos hijos. En cuanto al servicio, somos siervos. Son dos relaciones. El hijo tiene el deber de honrar a su padre. Como dice Malaquías, si soy padre, ¿dónde está mi honra? Entonces el hijo debe honrar al padre. Y si soy Señor, ¿qué dice? ¿Dónde está mi temor? Jesús es Señor nuestro, porque en la antigüedad había dos maneras de ser Señor. La primera era cuando usted compraba un esclavo. De esa manera Jesús es Señor, porque Él nos compró con su sangre. La otra manera era cuando usted liberaba a alguien. Cuando Abraham rescató a Lot, todos esos esclavos pertenecían a Abraham, porque Él rescató a Lot y a todos los que estaban allí. Jesús entró a la casa del valiente, del diablo, del hombre fuerte, lo ató y le quitó sus armas y nos libertó. Quiere decir que por esas dos razones nosotros le pertenecemos. En este contexto, lo que nosotros recibimos del Señor, porque estamos hablando del que el que recibe es deudor. Lo que hemos recibido del Señor es nuestra liberación, nuestra libertad. Éramos esclavos antes, Él nos libertó, pagando el precio de su propia vida. Jesús fue al mercado de esclavos y vio un montón de esclavos allí. Y se acercó y dijo: ese esclavo, yo lo quiero para mí. Y a Jesús se le preguntaron, y Jesús preguntó: ¿y cuánto cuesta? Y le respondieron: por ese tú tienes que dar tu vida y pagar con tu sangre. Y dice: vale, yo pago el precio. Y pagó el precio por ti. Y de esa manera te rescató de la esclavitud del pecado con su sangre. La otra manera fue que Él entró a la casa del valiente, que es la tierra que pertenecía
pertenecía al príncipe de este mundo. Y ató a Satanás y le quitó sus armas. Las dos armas con las cuales el diablo los tenía cautivos era el poder del pecado y el poder de la muerte. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús, haciéndose pecado, nos libertó del pecado. Y muriendo, le dio a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. Y de esa manera quitó las armas con las cuales el diablo nos tenía cautivos. Y de esa manera recibimos la liberación. Eso quiere decir que como siervos somos deudores de Dios. Dice el apóstol, nos libertó de nuestra mala manera de vivir, no con oro, no con perla preciosa, sino con su sangre. Uno murió, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Amén, amén. Este es un propósito para libertarnos, hacernos suyos, para que en vez de servir a Satanás en su despotismo cruel, denigrante, sirvamos ahora en la dignidad del Espíritu. Cuando usted entiende la salvación, que es liberación, que significa redención, comprado por un precio, usted sabe que usted tiene una deuda. Amén. Usted tiene una deuda. Amén. Y usted es un deudor. Eso lo saben todos los cristianos. Ese es el bendito evangelio que hemos recibido. Pero a pocos esa verdad los motiva. La manera como hoy se sirve al Señor es un espíritu totalmente ajeno, divorciado de lo que es la verdadera motivación. La manera que se estimula a nosotros a servir generalmente es por la recompensa o por la deferencia. A muchos se les ofrece servicio porque por honra, porque va a tener prestigio, y las personas andan en pos del ministerio naturalmente por la honra que significa tener un ministerio, un servicio. Pero el apóstol Pablo y los cristianos primitivos y los de hoy que entienden en verdad su motivación para servir, su fuerza, es que se sienten deudores. Aleluya. Eso que Pablo sintió ahí cuando dijo a griegos, a no griegos, a sabios, a no sabios, soy deudor, y es por eso, ya van a ver más adelante, se sentía deudor. Jesús dice que un siervo no sirve para ser felicitado, Amén. no sirve para ser honrado, Amén. sirve porque es su deber. Amén. Ya. Y si no encuentra placer en su deber, será un siervo desdichado e infeliz. Amén. ¿Cuántos siervos desdichados e infelices están en las filas y en la casa grande del Señor? Fíjense que sin proponérmelo, porque estoy predicando en el Espíritu, Dios ha hablado mucho acerca de eso ayer a hoy, pero yo no estoy
yendo por ahí por eso, sino porque veo que el Espíritu coincide, está diciendo lo mismo. Que seamos felices en el servicio, con una motivación correcta. En la vida de servicio a Dios pueden haber muchos incentivos, pero solamente hay un motivo: el amor de Cristo me constriñe. Los siervos infelices no entienden la razón, la causa por la cual sirven. Pero Dios no quiere a nadie sirviéndole que no entienda por qué sirve. Dios no te salvó a ti para vaciar el infierno, tampoco para llenar el cielo. Te salvó con un propósito santo, para que tú sirvas a Él para siempre. Tú tengas el honor de servir al Señor. Escuchen, el grado de honra de un siervo depende del grado de honra a quien sirve. De acuerdo a quién es tu Señor, es el honor de tu servicio. Si tú no conoces quién es tu Señor, jamás tú vas a servir debida y adecuadamente. Yo me imagino que en los días de Abraham, cuando Dios honró a Abraham, y tenía muchos siervos, y era muy conocido en toda la tierra deseada, y seguro había muchos vecinos que eran hacendados y tenían muchos esclavos. Cuando encontraban a un siervo de Abraham como el Damaseno, le decía: ¿y tú eres siervo? Sí. ¿Y quién es tu Señor? Abraham. Oh, tú eres siervo de Abraham. Tu Señor. Eso es un gran Señor. La obra de la elección consiste en quién fue que nos eligió. La obra de llamamiento consiste en quién fue que nos llamó. La obra del servicio es para quién servimos. Cuando yo entiendo a quién sirvo y por qué le sirvo, porque yo soy deudor. Había uno que no me compró, sino que se adueñó de mi vida. ¿Han visto, por ejemplo, a una mujer que es seducida y a través de amenaza por un cruel hombre que la abusa sexualmente y después la vende como prostituta? Y esa mujer tiene que servir a ese verdugo por intimidación, por miedo. Entrega su cuerpo, y cada vez que lo entrega se siente más sucia, más indigna. Y lo que siente por ese hombre es un aborrecimiento, odio. Porque este individuo, yo no estoy aquí voluntariamente. Este no se ganó mi amor, mi cariño. Este no me persuadió a través de bondad, de buen trato, de honra, sino que este se adueñó de mi vida, se apropió de mi vida y la está usando asquerosamente para su propio beneficio. Ese amo era el diablo en tu vida y en tu vida. No, a través de una seducción, el pecado y un engaño nos sumió en la miseria más grande. Y a través de una programación perversa, de una naturaleza aborrecible, nos arrastró a la conducta más vil. Pero vino el Señor y entró a esa casa y te sacó de allí. Y te quitó ese yugo perverso. Te libertó y te sacó.
te olvides quién tú eras, de dónde vienes y a quién servías. Porque eso te va a ayudar a valorar quién eres y a quién tú sirves y por qué le sirves. Yo tengo una deuda. Él me libertó de mi indignidad y ahora me dio su dignidad. Soy un siervo del Dios Altísimo. Le voy a decir algo y no lo tomen simplemente como un criterio, como una opinión personal, o mucho menos como una reacción a lo que está pasando en la iglesia hoy. No, lo digo de corazón delante de Dios. En mi interpretación bíblica, después de ser hijo de Dios, no hay nada más honroso que ser siervo de Dios. Amén. Déjenme decirle esto. Es más honroso que llamarse apóstol. Es más honroso que llamarse profeta. Es más honroso que llamarse pastor. Es más honroso que llamarse evangelista. Es más honroso que llamarse superintendente o presbítero o obispo o lo que sea. Es mucho más que eso. Naturalmente, esas funciones definen nuestro servicio. No hay una contradicción, porque el apóstol es un siervo de Dios, el profeta también, pero yo estoy hablando del título, del nombre. El nombre más digno para mí. Cuando Pablo dice, yo Pablo, siervo de Jesucristo, por la voluntad de Dios, yo caigo a la demás. Cuando dice apóstol, a mí no me apela para nada. Cuando dice siervo de Jesucristo, porque Dios me ha enseñado bíblicamente en este contexto lo que es ser un siervo de Dios. No hay nada que tenga más honra que ser un siervo de Dios. Naturalmente el apóstol es un siervo de Dios, el profeta es un siervo de Dios, pero estoy hablando ahora de cómo me gustaría que me llamen. Llámame siervo, me encanta que me digan siervo, porque no todo el mundo es siervo de Dios. Perdóname, hay apóstoles que no se pueden llamar siervos de Dios. Hay profetas que no merecen el nombre de siervos de Dios. Hay pastores que no merecen el título de ser siervos de Dios. Hay maestros y pastores y evangelistas que no merecen llamarse siervos de Dios. Pero si usted es un siervo apóstol digno, un siervo profeta digno, un siervo pastor digno, un siervo maestro digno, entonces alabe al Señor. Amén. Cuando yo ando en pos de un título que no es, que no, valga la redundancia, que no identifica mi identidad, hermanos, valoremos lo que es ser un siervo de Dios. Juan, ayer tú no lloraste contando tu historia emocionalmente. Porque Juan, desde que era un mozo, 13, 14, 15, 16 años, está ahí en el altar sirviendo al Señor. Un día yo por ahí escrito, tú eres un Samuel, criado en la casa de Dios. Pero él trabaja. Él es como Manny de la FO y tiene su trabajo secular. Por todos esos años ha trabajado. Y cuando él llegó aquí a Colombia por primera vez después que salió y el Espíritu Santo le trajo a la memoria que su madre le hizo una pregunta como niño, ¿qué quiere ser en la vida? Y dijo pastor, pero lo mismo que decir ser un ministro de Dios. No es un pastor, pero es un ministro de Dios. Está sirviendo a Dios desde su niñez. Y él se conmovió. Y yo sé que fue por el Espíritu. Yo me conmoví. Hermanos, yo no importa cómo usted me vea, yo me considero un gran hombre. Créanme de verdad. Que yo no, sin complejo, que yo no me considero un gran hombre. Yo no soy un súper elocuente, yo no soy un súper dotado. No lo soy, de verdad, no lo soy. Y no estoy siendo humilde por reconocerlo. Estoy siendo verdadero por reconocerlo. Pero mi grandeza es que a los 16 años Dios me dijo, ven, tú me vas a hacer de él. Y desde entonces me llamó ese Señor. Ustedes no saben cómo yo evalúo eso.
Aleluya. No sabe. Amén. Sí. Yo recuerdo un niño de 3, 4 años, entraba con mis padres a la iglesia católica misa, entraba por la puerta principal y salía el sacerdote corriendo porque llegaba la hora de una misa a la otra y nos ve y dice: mi hermano Juan, ¿cómo está? Mi hermana Isabel, qué bueno saludarle, me mire, me hace una gracia. Y se queda mirándome así y le dice a los dos: ese niño va a ser sacerdote. Y mi papá dice: sí, padre, sí va a ser sacerdote. Y después mi papá dice: ¿cuál hablaron ustedes de eso? Y le dijo: si usted está en serio, yo estoy en serio, se lo entrego. Y cuando yo era mayorcito de escuela, mi padre me llevó así, me dijo: padre, esta. Dice: no, no es así. Él va a recibir una beca en la escuela primaria, va a seguir, como usted grande, va a llegar al seminario. Y por un error, un asunto de horario, porque mi papá, como su abuelo era un español que había comprado tierras, que hablaba los idiomas y no enseñó a sus hijos, no los mandó a la escuela, porque en el campo, pues él valoró mucho que sus hijos, él llamaba, tuvieran un oficio, porque si no estudian, por lo menos, es un carpintero, un sastre, y va a vivir de algo, pero si no aprende nada. Y entonces la escuela católica era hasta las 3 de la tarde. Y la escuela pública era al mediodía, porque había tanta población escolar que se dividían todavía las clases. Y mi papá decía: no, él tiene que aprender un trabajo. Y por eso yo no tengo una cabita aquí. Pero yo nunca podré olvidar que ese hombre profetizó. Y estoy diciendo esto, amados, porque esto tiene un valor para mí, que yo recibí el honor de que Dios se fijó en mí para hacerme su siervo. Fuera de lo que yo pueda realizar en el propósito de Dios, no, nada de eso es grande. Grande es que el Señor me libertó de mi mala manera de vivir para que honrosamente yo sirva a mi gran Señor. Quiere decir que por el don de la salvación, el don de la libertad, el don de la liberación, del yugo que te liberó, del amo que te liberó y la honra que te dio para servirle a Él en un propósito santo, no importa que tu trabajo sea pequeño en el Señor, no importa, es grande en el reino de los cielos. Hay que valorar lo que hacen los hermanos. Miren, ustedes no saben cómo me ministra a mí cuando yo veo esas hermanas trabajando en cosas menores, con ese interés de trabajar. Yo bendigo sinceramente en el espíritu esta casa por el espíritu de servicio, la abnegación, la entrega. Es el corazón de Dios. Cuando he ido a algunas iglesias de ustedes también, yo veo a los hermanos trabajando, sirviendo. Hermanos, no son evangelistas, no tienen una asignación, pero están sirviendo al Señor. Y ustedes tienen que mirar con aprecio cuando una persona sirve al Señor. Yo, mis amados, hasta soy celoso cuando me quieren explotar a los hermanos que tienen el don del servicio. Yo había un siervo ministro que iba a ministrarnos a la iglesia y los hermanos pues nos honraban con el servicio a los todos. Él decía, bromeando: el pastor Fernández quiere café. Y cuando me traía café, él decía: hermanos, y yo también. Pero lo pedía por mí. Pero él estaba tan acostumbrado a que le sirvieran que yo recuerdo una vez que una hermana, quedamos en casa, y una hermana de la iglesia, una sierva de Dios, estaba sirviendo en el desayuno, el almuerzo, el asunto, y corría la hermana, y para el café, y corría. Entonces él seguía pidiendo, y a mí se me subió el indio, el celo de Dios, yo no sé qué se me subió. Y le dije: siervo, perdóname, la sierva de Dios todavía no ha almorzado. Y la tenemos corriendo para aquí, para aquí. Es una sierva de Dios. Quise decirle: ni tú ni yo, aunque seamos lo que somos, no somos más que esa sierva que está sirviendo a nosotros. Así es. Amén.
Ningún trabajo que se hace para Dios es inferior, amado. En el cielo no hay escalafón, no hay jerarquía. En el cielo hay grado de honra. Me han oído quizás en un mensaje contar a ustedes un sueño que tuvo, creo que fue Carlos Spurgeon, que él llegó al cielo el día del Señor. Y entonces estaban llamando a los siervos de Dios y decían: aquí vienen los patriarcas. Y venía la fila ahí. Todos esos patriarcas, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, todos venían. Y se les daba la bienvenida al cielo. Ahora vienen los profetas. Y venían todos los profetas entrando al cielo, y el gozo de los profetas entrando al cielo. Ahora vienen los apóstoles, y vienen los 12, y todos los apóstoles entraban, y un gozo tremendo, indecible, ellos contentos entrando al cielo. Y ahora los mártires que murieron por el testimonio de Jesús, y venían todos los mártires entrando, y gran fiesta en el cielo. Y ahora vienen los reformadores, y entran todos los reformadores. Y de momento hay un silencio. Y dice el príncipe de los predicadores, en el sueño, que dijo: Señor, ¿y cuál es mi grupo? Y yo no pertenezco a ninguno. Ay, Señor, y se afligió. Y después de un silencio largo, se oye una voz que dice: y aquí vienen los pecadores lavados por la sangre de Cristo. Este es el mío. Este es mi grupo. Amén. La dignidad más honrosa al entrar al cielo no es el título por el cual yo serví, sino que yo fui lavado por la sangre. Gloria a Dios. Es el honor más grande, amado. Y ahí, búsquenlo, escudriñen, sumérjanse, oren, ayunen, giman, clamen, porque la mayor revelación no es definir cómo es el cielo. La mayor revelación es cómo definir a Dios y lo que yo he recibido de Dios. Oremos. Te aseguro en el Señor que tú serás un ministro diferente si Dios te da el grado de entendimiento y Dios te revela lo que tú recibiste en la liberación y en el don de llegar a ser un siervo de Jesucristo. Esa debe ser la fuerza, la motivación, el motivo, la causa suprema por la cual yo servir a Dios. Aparentemente es la motivación del atrio, porque fue lo primero que recibí. Pero es el todo del servicio. Soy deudor. Soy deudor. Escuchen aplicado ahora. Yo he visto una conducta aún entre los inconversos, que cuando ellos viven una realidad angustiosa y son liberados o superan una crisis, entonces ellos se dedican a ayudar a aquellos que pasan por lo mismo. Artistas, deportistas, famosos que han tenido un cáncer y han pensado que van a morir y de momento superan el cáncer y hacen una corporación a favor de las personas que sufren, por ejemplo, del cáncer de mama y se ponen a luchar. Es muy común. En la iglesia hay hermanas que fueron abusadas y se sienten llamadas a organizar un ministerio a favor de las mujeres abusadas. ¿No es común eso?
¿Por qué? Yo no puedo, amado, de ninguna manera. Yo no puedo de ninguna manera servir como en liberación de los drogadictos. Porque yo hasta 17 años no tomé ni café. Mucho menos droga. En otras palabras, a menos que Dios no me dé una revelación de la atadura de un drogadicto, no la voy a entender. Yo no lo he vivido. Pero alguien que fue rescatado de la maldición de las drogas, de la cárcel del infierno de las drogas, si esa persona no siente siquiera simpatía por los esclavizados, por los que estaban en la misma condición que él, tiene que ser cruel la persona. En otras palabras, si tú sabes de dónde te liberó el Señor, tú te vas a sentir deudor a los oprimidos del diablo. Automáticamente. Es un sentir que está en todo aquel que tiene el Espíritu Santo y es guiado por el Espíritu. Sentir simpatía, dolor. Porque yo sé lo que es. Yo quiero, como dice Pablo, yo quiero que todos sean como yo. Yo salí de eso, me gustaría que salgan ellos también. Porque uno se siente deudor, porque uno vivió eso. No sé cómo catalogar ni evaluar a una persona que habiendo recibido tanto, no sea motivada a hacer algo por los demás o a compadecerse de los demás. No, es muy difícil entenderlo. Pero es recibir algo, especialmente en este contexto, el que nos libertó y nos compró con su sangre y me convierte en siervo de Él, soy deudor en el servicio. Yo no sé cómo catalogar a un siervo que después que el Señor lo rescata y lo libera y lo honra, entra a la casa de su Señor y ya quiere dar un golpe de estado a su Señor. Ya se quiere adueñar de la casa de su Señor. Ya quiere llevarse los honores y los aplausos y las distinciones de su Señor. Y hasta se quiere adueñar de las propiedades de su Señor. Que eso es lo que ocurre hoy. Hoy más que nunca, pero siempre ha ocurrido. A griegos y a no griegos soy deudor. A esclavos y no esclavos soy deudor. A oprimidos y no oprimidos soy deudor. Dame un aplauso ahora al Señor. Venga conmigo a Mateo 18. Esta es la parábola de Jesús que más me ministra a mí. Siempre desde niño me ha ministrado más que cualquier otro. Mateo capítulo 18. Comencemos con el 21 para que entendamos. Entonces se le acercó Pedro, Mateo 18, 21, y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7 en un día.
Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey, atención, que quiso hacer cuentas con sus siervos, oigan bien, con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, condenó a su señor, venderle, ordenó venderle. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, diga, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Estamos hablando de deuda, ¿no? Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba. En el tiempo moderno lo tomó por el cuello, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, igual que él: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Escuchen ahora el 33. No debías, Ofeldo, no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve contigo. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con todos, dice, con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, oigan bien, de todo corazón, cada uno de sus hermanos, sus ofensas. Quédense con el 33. No debías tú, Ofeldo, no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia